Hola a todos. Antes que todo, antes de iniciar, quiero decir que en la caja de información, en la caja de descripción, están todos o la mayoría de los artículos, los lugares donde sacar la información de la que voy a hablar. Se va a hablar de información delicada, entonces me gustaría ser lo más limpio posible y lo más responsable posible. Y por si alguien quiere también checar estos datos, entonces para que vean que no se han sacado de cualquier lado, sino que son datos que se han estudiado y que son aproximaciones de un tema muy serio, muy pesado. Vamos a hablar un poco de lo que es el suicidio y el TID. A ver, estamos en septiembre, que es el mes de la prevención contra el suicidio, y hemos querido hacer una serie de temas acerca de ello, pero también pues relacionado con lo que nos ataña, con lo que nos afecta, que también es el TID. Victoria estuvo hablando en un video, en un audio pasado. Intenté hacerlo yo, no me salió tan bien, no me sentí cómodo, lo hizo ella y pues sintió que sí y lo publicamos. Pero hoy queremos hablar acerca de 5 datos claves o 5 partes claves sobre lo que es el TID y la relación del TID y el suicidio. A ver, para ir al grano y no demorar mucho en ese tema, todos sabemos qué es ese tema, pero para ir acerca de lo que es el TID y el suicidio, si es primera vez que llega, el TID básicamente es trastorno de identidad disociativo, antes conocido como personalidad múltiple, y se caracteriza por 2 o más estados de la personalidad o estados de la conciencia diferenciados, y amnesia que no se puede explicar con el olvido ordinario. Básicamente es eso, aunque hay mucho más para desglosar. Pero en el TID también hay mucho y se ve muy recurrente lo que es el tema de la automorición, para no decir mucho la palabra. Y se ven altas tasas en este trastorno. De hecho, las guías clínicas para la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación indica que alrededor del 97% de los pacientes diagnosticados con TID refieren intentos de suicidio previo repetitivos. Personas que han sido diagnosticadas con TID refieren que han tenido varios intentos de suicidios previos, no solo uno, sino varios. Pero incluso hay personas como Colin Rose que han reportado más, dicen que no es el 67%, sino que es el 72%. O sea que ahí, para colocarlo como en contexto, porque estos números pueden parecer un poco abstractos, de cada 10 personas que son diagnosticadas con TID, al menos 7 han tenido intentos repetitivos de suicidio. O sea, es un número muy alto acerca de esto. Entonces, el TID ostenta un riesgo muy alto entre los trastornos de estrés postraumático, el más alto. Los trastornos que vienen del estrés, que llegan del estrés, que nacen en el estrés, en el trauma, el TID ostenta el más alto nivel, o sea, está en lo más alto del podio, lastimosamente, en cuanto a intentos de suicidio. Esto indica el grado de afección que puede llegar a tener este trastorno en la mente de las personas. Hay que ver esto y hay que desromantizar el tema del suicidio, más que todo en nuestra cultura latinoamericana, donde muchas personas piensan que es algo poético, algo cool, una solución interesante. No tiene nada que ver con eso. Una persona cuando recurre a esta afección, a este suceso, al suicidio, no lo hace por un gusto por él, sino por un continuo desgaste que se ha ido llevando, y la persona simplemente no halla como una escapatoria a todo eso y termina optando por esto. Hemos dicho en anteriores videos que muchas personas no llegan a eso porque no es que no quieran vivir como tal, sino que no quieren esa vida que están llevando, y es lo triste. Entonces, que esté en lo más alto indica tanto lo que afecta, o sea, cómo afecta eso a la persona, y eso es algo preocupante. Es el 70%, es más de 2/3 de la población del TID que son diagnosticados. O sea, todo esto es con pacientes diagnosticados, no estamos teniendo en cuenta a los que no son diagnosticados.
y esto es un número preocupante. Si con los diagnosticados estamos así, ahora los que no han sido diagnosticados por diferentes cuestiones, pues cómo engrosarán estos números. Los factores de riesgo que hay en el TID que empujan o provocan el suicidio. Bueno, principalmente el TID nace del trauma infantil. El abuso, el trauma, la violencia, el abuso físico, sexual, emocional. Bueno, el trauma infantil, sucesos, no un suceso, sino una serie de sucesos traumáticos que se dan durante la infancia, antes de los 6-7 años. Entonces, esa serie de sucesos empujan y hacen que la persona desarrolle TID. Y eso hace que también la persona pues tenga tendencias, digámoslo así, o esté en un factor de riesgo para llegar a cometer el suicidio. Y eso está pues fuertemente ligado al tema, está muy fuerte ligado a esas conductas suicidas, a esas ideaciones suicidas, porque también hay que ver eso. No solo se debe contar que la persona haya cometido el acto. No solo es cometer el acto, la ideación también tiene incidencia. Nadie pasa al hecho si antes no lo ha pensado y no lo ha pensado durante mucho tiempo. Entonces las ideaciones suicidas también tiene que ver con esto. Además la desregulación emocional y la impulsividad, que son características también vistas en el TID. Una desregulación emocional, una impulsividad puede llevar a esa decisión. La persona no se siente estable, no puede regular sus emociones, puede estar actuando sin pensar en un momento de desespero, de ansiedad, y puede llegar a cometer tristemente la automorición, digámoslo así para que no suene tan duro, porque me incomoda un poco la palabra, la automorición. Entonces esto puede agravar la peligrosidad, puede aumentar la peligrosidad en este caso de la automorición. Me siento raro diciendo automorición, sé que debo decir estos, pero también me siento incómodo, me siento incómodo por las dos partes porque intento ser lo más claro posible, pero decir automorición es como si sintiera que estuviera echando un meme, y esto no es un meme, esto es muy serio, pero tampoco quiero decir demasiado la palabra, sabrán entender, por favor. También otro factor es la fragmentación interna, el que hayan diferentes partes, pues pueden haber identidades que tengan más tendencias a esto, lo que se conocen como los alter suicidas, identidades que están más empujadas al acto, o identidades que con querer tal vez eliminar a otras partes pueden llegar a intentar esto, o como decir, por hacer daño a otro pues hago daño al cuerpo, y vienen las autolesiones y a veces puede pasar el suicidio, puede llegar a pasar. Entonces esto puede aumentar el riesgo de TID, aumentar la sensación de desesperanza, que esto es algo que se ve muy marcado también, se aumenta la sensación de desesperanza, de desespero, y pues puede llegar a aumentar el riesgo de suicidio en el TID, lo cual pues de por sí ya es alto el riesgo. Una persona con trauma, con recuerdos traumáticos, no quiere vivir con eso, y pues ya está un poquito empujado a ese límite, y ahora la fragmentación de las partes, el no entendimiento, los conflictos que puede haber en el sistema también puede empujar un poquito más hacia esa vía. Incluso algunos estudios, algunas personas han referido que algunas identidades pueden llegar a tener la sensación de tengo como la autoridad para hacerlo, es como dicen, tengo la autoridad, tengo el derecho, y pueden pues llevar a cometer el acto. En la desesperación pueden llegar a cometer el acto, pues lo cual es triste en cierto modo, o en todos los modos. La comparación con otros trastornos, el TID en comparación a otros trastornos suele tener un índice muy alto, porque también habría que ver eso. Es que ya decir el 71% de los diagnosticados han tenido intentos de suicidio ya es muy alto. Pero también otros trastornos que tienen índices bastante altos, como el trastorno límite de la personalidad, que se estima entre el 60 y el 70% de los pacientes diagnosticados han intentado suicidarse. La gata está molestando.
Otra cifra similar también se ve en otros trastornos disociativos que dan como el 65-67%. Personas con estrés postraumático también, depresión también, o sea, son muy similares, pero pues son trastornos que son más visibles en algunos casos para las personas, para la sociedad, como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, pero el TIA no es tan visible a pesar de tener un similar grado de intentos de suicidio por persona, o sea, de personas diagnosticadas, tienen algo similar, pero no se tiene esa visibilización. O sea, eso es como lo grave, o sea, está pasando al mismo grado, pero no se ve. No estoy diciendo de que debemos ver más esto y menos lo otro, no. Todo es igual de grave, para mí todo es igual de grave, pero lo que decimos es eso, o sea, mientras a otros trastornos se le da pues se le da una visibilidad, a este no, y eso es un factor grave, es un agravante. Que no se le dé visibilización hace que haya un estigma fuerte sobre este trastorno y que no se tome en serio, que la misma persona pues también se aparte o se mete en ese estigma, no busque ayuda y pues termine en actos que desafortunadamente terminen con su vida. También se han hallado cambios en la estructura física, o sea, cambios en la estructura no física, no, bueno, física sí, pero hallazgos en cambios en la estructura cerebral que afectan también y que empujan un poco hacia esa línea del suicidio, de quitarse la vida. Por ejemplo, que se han encontrado volúmenes del hipocampo y la amígdala que han sido, o sea, que en su tamaño son significativamente menores. En el hipocampo un 19% menor y en la amígdala un 19% menor. Esto en las personas que han sufrido TID, que se ve reducido el tamaño del hipocampo. ¿Esto qué significa? Porque podemos decir son estructuras que tiene que ver. Bueno, el hipocampo y la amígdala son regiones que están muy vinculadas con la regulación emocional y con la respuesta al estrés. Indica que si esta atrofia a estas partes está, bueno, probablemente vamos a tener un peor manejo del estrés y un peor manejo de una peor regulación emocional, lo cual indica más inestabilidad emocional, peor salud mental y pues más riesgo, más empuje a lo que es el tema del suicidio. Y por último, el quinto, esto ya no es un riesgo sino algo que se intenta hacer, es que las guías, muchos libros, muchos manuales intentan combatir esto. Por eso es importante el tema de las guías y los manuales, porque intentan combatir en cierto modo este tema del suicidio, porque es el riesgo principal, digámoslo así, es el riesgo principal a combatir. Para mí es el principal a combatir en el TID, porque de nada te sirve intentar combatir el trauma, intentar combatir la disociación, pero si no combates el tema de la estabilización, la persona termina en un suicidio, es una derrota. Lo primero que siempre piden, que muchos manuales piden, es que se estabilice al paciente, que se lo estabilice, que se logre una salud mental o al menos un equilibrio donde el paciente ya no se sienta tan inestable, tan voluble, con una situación tan precaria, sino que pueda estar un poco más estable. Esto reduce el riesgo de intento de suicidio, que es lo que se quiere. Y es lo que se quiere, que se reduzcan los intentos de suicidio, que cada vez baje más. Y por eso la fase 1 del tratamiento, casi que muchos manuales, también está en el audiolibro que estamos subiendo, es estabilizar al paciente, que se estabilicen a todas las partes y que todo se llegue a bueno, ya estamos en un proceso y estamos tranquilos. Pero todo esto que he dicho son con números oficiales. Y aquí es donde se pone fea la cosa. Estos son números oficiales, son números donde hay un diagnóstico, donde hay un paso terapéutico, donde al menos hay alguna aproximación a un terapeuta. Pero ¿y los que no? Porque estos todos son los intentos de suicidio, y los que sí terminaron en una muerte, y los que nunca han podido acceder
Y es más, esto se da, y por lo general los diagnósticos se dan a personas adultas, a personas ya mayores de edad, por lo general, o en la mayoría de los casos, o al menos en lo que se ve, personas de 27, 28, 30 años. Casi que si los que hemos sido diagnosticados antes, es una excepción, no es la regla, es una excepción. A los que se les ha diagnosticado, por lo general tardan años en eso, y todo ese tiempo cargan con el malestar, todo ese tiempo hay un riesgo de intento de suicidio. Y las personas que por X o Y motivo, por pobreza, por desconocimiento, nunca asisten a un terapeuta, también están con un riesgo de intento de suicidio. Lo que quiero quedarme es que estos son los números oficiales, y a veces los números oficiales pueden llegar a minimizar, aunque en este caso no creo que nadie minimice semejante cifra. O sea, 7 de cada 10 personas diagnosticadas con TID han tenido intentos repetidos de suicidio. Es un número alto, muy alto. Y esto también hay que ver otra cosa, por lo general son estudios hechos a personas de países del primer mundo, Estados Unidos, Europa, donde la calidad de vida es mejor, donde la situación social da muchas seguridades en muchos aspectos. ¿Qué será entonces en Latinoamérica? Sí, ¿qué será en Latinoamérica entonces? Donde la violencia, la pobreza, la situación precaria de salud, el atraso que tenemos en cuanto a salud mental, el estigma que hay, tantas cosas. Ella es la culpable de que todo esté saliendo donde tantas cosas terminan siendo factores de riesgo, porque son factores de riesgo. La pobreza es un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de intentos de suicidio y de suicidio, porque aquí estamos hablando de intentos, y los que pasaron, los que no se registraron, los que nunca supimos que tenían TID pero sí tenían. ¿Qué hacemos con eso? Entonces la idea es como concientizarnos. La salud mental es algo serio, porque de no tomarse en serio termina en la muerte de la persona. Si tienes un familiar que tiene algún problema de salud mental, no lo minimices, no pienses que es algo sencillo. No solo si tiene TID, si tiene cualquier afección. Aquí tomo el TID porque pues es el tema que estudio y que pues tenemos, pero con TLP, con esquizofrenia, con depresión, con ansiedad, no es simplemente echarle ganas y listo. O sea, va más allá, porque si no se toma en serio pasan estos números, que aquí son números, pero en la realidad son personas. O sea, el problema de las estadísticas es que a veces deshumanizan a la persona y la convierten en un número, pero tengamos en cuenta eso. Aquí son números, estos son números, 71%, 7 de 10, son números, pero cada uno de esos números es una persona, una vida que se arruinó, al punto de que esa persona terminó quitándose la vida. Esto del suicidio es algo importante, es algo a tomar en conciencia, y que es un problema que nos compete a todos, no solo a la persona que tiene el problema, nos compete a todos como sociedad. Lástima que no entendamos eso hasta que es un familiar el que se nos muere, el que se quita la vida. Lástima que no entendamos eso, que lo veamos como algo sencillo, hasta que es un hijo o un padre o una hermana el que termina en una situación como esta. Ahí recién entendemos de que es algo grave. Entonces creo que eso fue todo. No hablo más porque no sé qué más hablar. El tema es un poquito pesado para mí. Compártanlo si desean a alguien, y ya comenten qué les parece, y listo. Saludos.